elecciones consecutivas ganadas por el peronismo, triunfó allí Juntos por el Cambio, con una propuesta novedosa porque mostró en la foto a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pensando en clave nacional, pero pensando en clave provincial también un cambio bastante fuerte con la llegada de alguien joven como es Ignacio Torres, acompañado de Gustavo Mena, actualmente diputado y convertido en vicegobernador electo a partir de este triunfo. Nosotros lo tenemos en línea, muy gentilmente nos ha atendido Gustavo, así que queremos saber cómo ha vivido este resultado y en definitiva cómo palpitan también las pasos nacionales que se vienen. Vicegobernador electo, buen día. Mateo Lascano, Lola Gontero, Facundo Solada, aquí en Buenos Aires, los saludamos en Radio Ensamble. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, buen día, gracias. Buen día. Aclaro, no soy diputado nacional. Perdón. Terminó el mandato. Terminé mi mandato en el 2021, en Entonces, diciembre del 2020. Claro, sería diputado, mandato cumplido y vicegobernador electo. Ahí está, le pido disculpas por la confusión. No, por favor. Bueno, primero le quiero preguntar, estábamos acá la temperatura, allá bastante más fresco, ¿no? En Chubut. Sí, venimos de un invierno bastante duro, en temperatura y en viento también. Han sido días de temporales y demás. Pero bueno, sí, muy contentos y satisfechos con el resultado. La verdad que, se vislumbraba una elección ajustada, pareja, pero bueno, que tiene este valor, ¿no? Esta carga simbólica que se le ha puesto fin a un ciclo de 20 años, que han sido muy complejos para la provincia, con una situación bastante degradada, pese a que ha sido también al mismo tiempo la época de mayores ingresos, ¿no? Tanto de coparticipación, que eso es un fenómeno medio espejismo, es la inflación lo que lo explica, ¿no? Pero sí las regalías petroleras, sobre todo a partir de los precios que se dispararon luego de la Segunda Guerra del Golfo y que generan que esa tercer fuente de financiamiento que tienen algunas provincias, unas 8, las regalías petroleras, fueran históricamente las más altas de la provincia. ¿Y qué cree que pasó con eso? ¿Hubo una mala praxis por parte de Das Neves, de los distintos gobernadores chubutenses? ¿Hubo corrupción? ¿Qué pasó con ese dinero que entró a niveles récord y que en definitiva no tuvo un correlato, según lo que nos describe, en la vida, y demostraron en las urnas, en la vida de los chubutenses y chubutensas? Sí, más allá de las urnas, lo que quedó claro es el impacto, digamos, el tema educativo es el más notorio. En los últimos 5 años, en la mayoría de las escuelas públicas no se llegó a alcanzar la cantidad de días de clases que la ley exige para un solo año. A ese punto fue la gravedad. Está bien, estuvo la pandemia en el medio también, ¿no? Pero más allá de eso, el problema ya venía de antemano, entre paros, problemas de infraestructura y demás. Podemos decir que las escuelas han estado cerradas y siguen así, ¿no? Porque todos los días hay un problema con alguna escuela que si no tiene calefacción, no tiene el techo que con goteras, o tiene vidrios que le faltan, o no tienen agua. Lo mismo el tema del interior, todo el interior provincial está, digamos, aislado del sistema interconectado nacional. Se necesitan obras de transporte eléctrico que conecten a las distintas localidades de la provincia. Hay una falta de inversión notoria. Y después, lo que ha habido fue del 2003 para acá un incremento de la planta de personal que no se condice con el aumento de la población, o sea, fue mucho más que lo que implicó el aumento de población. Es decir, recursos extraordinarios que obedecen a factores que la provincia no maneja, porque básicamente el precio del petróleo es lo que te determina tanto el nivel de producción como los ingresos por valor, como también las inversiones. Chubut comparte la cuenca del Golfo San Jorge con la provincia de Santa Cruz. Es una cuenca madura, es decir, es una cuenca que vos tenés que estar permanentemente metiéndole plata, inversión, para poder producir lo mismo, no para aumentar la producción. De la inversión decae, la producción se viene abajo. Sí. Es un problema que estamos empezando a tener, porque hoy todas las fichas están puestas en la cuenca neuquina, en Vaca Muerta. Hay una falta de comprensión del gobierno nacional de este problema. El gobierno provincial estaba postrado, digamos, no reclamaba por este tema. Por eso también tuvimos el acompañamiento del sindicato petrolero, de los trabajadores petroleros, que están preocupados por esto. Entonces, toda esta sumatoria de cosas, casos de corrupción que vos preguntás, sí, también los hubo, y acá hay que decir a favor de la justicia que
que se juzgaron, se llevaron adelante los procesos y hubo condenas. Uh-huh. Pero bueno, toda esta sumatoria de cosas creo que generó un hartazgo que se vio reflejado también en la pérdida de la masa de votos, ¿no? El peronismo en los últimos, por lo menos, 12 años fue separado en dos grupos a las elecciones, y entre los dos grupos, entre los dos sectores, en las últimas elecciones, las nacionales de medio término del 2021, habían sacado 140.000 votos. Sí. En esta elección se juntaron todos porque veían esta amenaza, digamos, de derrota electoral, tanto por el rival como por la situación que iba a llevar a un voto castigo inevitable, y así fue, sacaron 110.000 votos, es decir, perdieron nada menos que 30.000. Aún unidos, claro. Aún unidos. Entonces, esto también habla de una comprensión, de un momento en donde la gente hace ese clic y dice, bueno, yo no te renuevo el voto de confianza. Sí. Hablaba del conflicto docente y bueno, va a ser uno de los primeros desafíos que tengan cuando asuman. ¿Cómo piensan abordarlo? No, hay que abordar todos los temas en conjunto. La cuestión, yo diría que no es solamente la cuestión docente, es el tema educativo, porque no podemos perder de vista que el proceso educativo tiene como protagonista, como actor central a los chicos, ¿no? Que se han visto privados de este derecho, y hay que encararlo desde esa perspectiva. Por supuesto involucra el tema docente, por supuesto involucra el tema infraestructura, porque si vos no tenés docentes dando clases y con una remuneración, digamos, acorde a sus necesidades, te falta un pilar. Si no tenés escuelas abiertas, te falta otro pilar, pero no hay que perder de vista ese foco. Ahora, la cuestión de Chubut, de fondo, es fiscal. Una provincia que tiene una deuda monumental, emitida en dólares, con jurisdicción y ley extranjera, con las regalías cedidas en garantía de pago, y también deuda en pesos, ¿no? Deuda ajustable por ser, es decir, que no se licúa por el paso del tiempo, tanto con el Fondo Fiduciario Federal como con emisión de letras, que básicamente las ha comprado el ANSES. Bueno, toda esa es una situación que hay que remontar, porque esto es lo mismo que pasa en tu casa. Vos podés tener muchas ideas, muchos proyectos y demás, pero siempre todas esas iniciativas tienen que tener un respaldo de dinero, si no quedan en buenas intenciones. Entonces hay que resolver ese frente fiscal que pasa por encarar el tema de la deuda. Es una deuda que condiciona, sobre todo la deuda en dólares, insume en repago, digamos, en amortización, intereses, servicios de deuda, entre 150 y 160 millones de dólares por año, ni más ni menos. Imagínate cuántas cosas se podrían hacer, claro, con esos recursos destinados a financiar presupuesto y no a pagar deuda, ¿no? Y con esto no quiero decir que no haya que pagar, lo que quiero decir es que hay que ver cómo se lo reestructura en una forma que te permita a su vez desarrollar estas políticas. Claro. Hay que terminar con los privilegios del gasto político, que es enorme, en una plantilla de asesores absolutamente sobredimensionada, en diversos privilegios que pasan también por otro tipo de gastos. Así que hay que encarar todo eso en conjunto. Así lo vamos a hacer, ordenar el Estado. Hay una cantidad de ministerios hoy absolutamente exorbitante que también vamos a replantear, no solo por el costo, sino también porque, como en toda situación de crisis, vos no podés dispersar el poder entre 300 manos. Tenés que tener también un control de conducción para que esté articulado ese gobierno. Hoy yo te podría dar innumerable cantidad de ejemplos de cuestiones de políticas que fracasan porque los ministros no se hablan entre sí, prácticamente ni se conocen, como no conoce la comunidad siquiera el nombre de los ministros y de los ministerios, ¿no? Entonces hay una dispersión, una desarticulación del poder político a nivel del Poder Ejecutivo que también es mala para gestionar. Vicegobernador electo, le habla Facundo Zuluaga. Juntos por el Cambio ganó Río Negro, ganó Chubut, y el 13 de agosto son las elecciones en Santa Cruz. ¿Se podría dar vamos a decirlo en términos así juveniles, que Juntos por el Cambio cope el sur ante una posible victoria en Santa Cruz este 13 de agosto? En Santa Cruz nosotros tenemos una candidata que
viene de ganar, ganó la elección del 2021, que es Roxana Reyes. Sí. El tema ahora es, y se vota, tiene muchas particularidades el sistema electoral de Santa Cruz. Es complejo, tiene un sistema fraudulento, a mi juicio, ¿no? Sistemáticamente fraudulento, que es la ley de lemas, que hace que te puede conducir a que resulte electo gobernador quien no es el más votado. Esto pasó en el 2015 en Santa Cruz con Eduardo Costa. Fue el candidato más votado, pero el lema al que él pertenece sacó menos votos que el lema de Alicia Kirchner, que tuvo menos votos que él. Fíjate qué complejo que es, que hasta es difícil explicarlo, ¿no? Sí. Y entenderlo. Pero bueno, ese es un punto que juega en contra. El otro es que ha habido fugas, digamos, ha habido una división ahí que se la pone difícil a Roxana, pero tiene una capacidad de trabajo enorme, una presencia, es la verdadera oposición al kirchnerismo en Santa Cruz, y creo también el hecho de la simultaneidad de la elección ha generado lo que ustedes dicen, ¿no? Un clima de época que esperemos que ayude. En el caso de Río Negro en realidad no ganamos. Claro, ganó la fuerza provincial. Donde ganó la oposición fue, confunde porque el partido provincial de Río Negro se llama Juntos Somos Río Negro. Sí. Y hubo ahí también una particularidad, una división en Juntos por el Cambio que provocó una merma del poder electoral. El caso de Neuquén ganó la oposición, pero no la de Juntos por el Cambio. Sí ganó el candidato que apoyaba a Macri, pero que viene del riñón del movimiento popular neuquino. Sí. Creo que hasta acá el triunfo es el de Chubut, y esperemos que sea el de Santa Cruz. Tierra del Fuego ya votó. Chubut y Santa Cruz comparten una idiosincrasia, sobre todo la zona sur de Chubut y la zona norte de Santa Cruz. La cuenca del Golfo San Jorge que yo mencionaba recién es compartida. Muchos trabajadores petroleros del norte de Santa Cruz residen en Comodoro, en Sarmiento, en Radatili. Es decir, que hay problemas compartidos, historia compartida, y esperemos que se dé ese resultado, ¿no? Sería muy bueno para la provincia de Santa Cruz, porque ahí ya no hablamos de un ciclo de 20 años, ahí hablamos de un ciclo de 40 años, ¿no? Una provincia rica también, que la verdad que se merece estar mucho mejor que lo que está. Gustavo, ¿cómo le va? Le habla Lola Gontero. Le quiero hacer una consultita con respecto, usted dijo que la gente hizo un clic. ¿Qué escucha en boca de la gente? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que pide la gente? Bueno, la palabra, la verdad que no es un eslogan, que estaba presente en todos lados. Yo recorrí toda la provincia y la recorro más allá de la campaña. Es muy diversa, con realidades de pueblos muy pequeños. A veces cuando se habla del interior, la gente piensa en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires. La verdad que el interior, de verdad, digamos, está en estas localidades del interior a su vez del país, que hay que pensarlas en términos de que no tienen gas, que no tienen energía eléctrica proveniente del sistema interconectado nacional, dependen de usinas que producen electricidad a gasoil, como pasaba, digamos, como en el siglo XX, ¿no? Y eso hace depender la regularidad del flujo de energía de que la provincia le pague al proveedor de combustible, de que no se rompa un motor. Entonces, bueno, esas realidades son las que han condicionado, creo yo, esta elección, porque la gente lo que te pedía era cambio. Se sienten abandonados, se sienten desatendidos, sobre todo en el interior, sienten que han sido marginados de las inversiones, de las obras de infraestructura. Uh-huh. Les ha pegado mucho el tema de los atrasos salariales. La provincia de Chubut en el 2021 llegó a acumular 3 meses de sueldo adeudado para algunas categorías, 2 para la mayoría. El tema educativo pegó muy duro porque nosotros somos un país que, más allá de nuestra, creo yo, decadencia, seguimos teniendo, somos culturalmente clase media y le ponemos todas las fichas a la educación. Sabemos que podemos tener más o menos solvencia económica, pero sabemos, porque así nos educaron, así nos criaron a todos, de que la educación es la chance de promoción.
¿no? Que vos con tu hijo o tu hija educado o educada, sabés que se las puede arreglar, que se va a desenvolver. Y ese contrato implícito lo rompieron en Chubut, porque abandonaron la educación. Todo ese tiempo con los chicos sin clases generó un enojo, una frustración, un hartazgo. Y ese era el tema que te planteaban, yo creo que era el tema central, educación y el resto de los servicios públicos, chances de desarrollo productivo, la bronca de estar sometidos a un esquema en donde parece ser que a este modelo político le gusta más asistir a la gente que apostar a la producción, al empleo, al desenvolvimiento del sector privado, digamos, a la posibilidad de desarrollo de empresas, que es la única manera que haya empleo. Sin empresas no hay empleo, y es toda una cultura que se ha ido abandonando y que yo creo que la gente ha apostado a recuperar. Gustavo, ¿cómo vio la foto de Torres, Bullrich y Larreta? Digo, es creo que casi la foto de unidad ante 2 semanas de las PASO. Es como, no, si nos ponemos a pensar meses atrás, esa foto nunca iba a resultarse. Sin embargo, ante la elección y ante la victoria de Torres, sí, Larreta y Bullrich juntos. Digo, ¿cómo la vio usted del otro lado? No, muy bien. Digamos, estábamos ahí y me parece que es lo correcto, es mérito de él haber logrado esa unidad, que no pasa solo por eso, sino también por haber logrado, para no desperdiciar fuerzas, energía. Yo creo que acá hay que comprender que es una elección decisiva para el país, es una elección presidencial, por eso hay que ponerlo lo importante adelante y no distraerse con detalles. Nosotros teníamos 2 desafíos, uno la elección provincial, por esto que he explicado, tenía mucha importancia para Chubut, era ahora o nunca, digamos. Sí. Y a nivel nacional pasa algo parecido, entonces nosotros no podemos estar con pequeñeces de diferencias. Allá también se logró una lista de unidad en diputados, que digamos, los 2 precandidatos presidenciales llevan la misma lista, y esas son las cosas importantes en términos de construcción de poder. Ellos lo comprendieron, lo logró Nacho, es mérito de él, y bueno, y fue un buen moño para una jornada que fue histórica para nosotros, ¿no? Me parece que además los potencia ambos, porque esto no es una guerra, es simplemente una interna, sí, que después del 13 o el 13 a la noche vamos a tener que estar todos juntos, porque el verdadero adversario es el kirchnerismo, y nosotros nos enfrentamos a desafíos muy, muy serios, muy severos. Tenemos una descomposición económica tremenda, vamos a vivir meses muy jorobados, lo de Massa sin plan ya es muy evidente. La inflación está disparada, ya se habla de un 8% para este mes, el dólar no para de subir, el ministro está jugando a ser precandidato a presidente y está distrayendo el tema de la economía, no ha parado de acumular fracasos. Entonces me parece que en eso las cuestiones internas son absolutamente secundarias. Obviamente es una democracia y cuando hay más de una persona que aspira a un cargo no hay otra que votar, y eso está muy bien. Pero no es una guerra, menos entre personas que comparten un mismo espacio político. Así que me parece que fue algo muy razonable, muy bueno, una buena señal, y creo que la gente lo celebró y lo aplaudió. Le hago la última pregunta, y perdón por hacerlo por distintos temas, pero queríamos aprovechar su presencia. Su postura o la del gobierno que asuman sobre la minería, ¿cuál es? Porque fue un tema que marcó bastante al gobierno de Arción y a Chubut. La minería a cielo abierto. Es un tema que sí, es un tema que en Chubut está resuelto, hay una ley. Nosotros hemos dicho que la respetamos. De hecho, nuestros diputados, cuando Arcioni mandó el proyecto de ley que vos mencionás, la votaron en contra. O sea que nuestra posición está clara. El gobierno quiso empiojarla, digamos, tirándonos el oficialismo, digo, ¿no? Uh-huh. Ese mote, cuando en realidad fueron ellos los que promovieron Arcioni. Sí, tenía un pie en cada lado, de alguna forma. No, todos los pies en el mismo lado, porque todos ellos, Arcioni mandó el proyecto de ley. Claro. Sastre presidía la legislatura que hizo tratar casi en secreto el proyecto de ley. Y los diputados de Luque votaron a favor del proyecto de ley. O sea que si alguien tenía que dar una explicación, que después tuvieron que rebobinar a la semana, ¿no? Sí. Pero digo, si alguien tenía que dar una explicación, son ellos. Bueno sería que tengamos que dar explicaciones nosotros que votamos en contra. Creo que más claro echarle agua.
Bien. Bueno, le quiero agradecer mucho su amabilidad para atendernos y para la coordinación de la nota. Le deseamos un muy buen gobierno cuando les toque asumir y bueno, estamos en contacto. Cómo no, muchas gracias, muy amable. Muy sí, un amable, saludo. que tenga buen día. Abrazo. Gustavo Mena, sí, diputado mandato cumplido, pero sobre todo vicegobernador electo a partir del próximo diciembre en